En Coatepec, por el rumbo de Tula, había estado viviendo. Allí habitaba una mujer de nombre Coatlicue. Era madre de los 400 urianos y de una hermana de estos, de nombre Coyoshauqui. Esta Coatlicue allí hacía penitencia, barría, tenía a su cargo el barrer. Así hacía penitencia, en Coatepec, la montaña de la serpiente. Y una vez, cuando barría Coatlicue, sobre ella bajó un plumaje, como una bola de plumas finas. Enseguida lo recogió Coatlicue, lo colocó en su seno. Cuando terminó de barrer, buscó la pluma que había colocado en su seno, pero nada vio allí. En ese momento Coatlicue quedó encinta. Al ver los 400 urianos que su madre estaba encinta, muchos se enojaron y dijeron: ¿quién le ha hecho esto? ¿Quién la dejó encinta? Nos afrenta, nos deshonra. Su hermana Coyoshauqui les dijo: hermanos, ella nos ha deshonrado. Hemos de matar a nuestra madre, la perversa, que se encuentra ya encinta. ¿Quién le hizo lo que lleva en el seno? Cuando supo esto Coatlicue, mucho se espantó, mucho se entristeció, pero su hijo Huitzilopochtli, que estaba en su seno, le confortaba y le decía: no temas, yo sé lo que tengo que hacer. Habiendo oído Coatlicue las palabras de su hijo, mucho se consoló, se calmó su corazón, se sintió tranquila. Y entre tanto, los 400 urianos se juntaron para tomar acuerdo y determinaron dar muerte a su madre. Porque ella los había infamado, estaban muy enojados, estaban muy irritados, como si su corazón les fuera a salir. Coyoshauqui mucho los incitaba, avivaba la ira de sus hermanos para que mataran a su madre. Y los 400 urianos se aprestaron, se ataviaron para la guerra. Y estos 400 urianos eran como capitanes. Torcían y enredaban sus cabellos, como guerreros arreglaban su cabellera. Pero uno, llamado Cuauhitlicac, era falso en sus palabras. Lo que decían los 400 urianos, enseguida iba a decírselo. Iba a comunicárselo a Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli le respondía: ten cuidado, está vigilante, tío mío. Bien sé lo que tengo que hacer. Y cuando finalmente estuvieron de acuerdo, estuvieron resueltos los 400 urianos a matar, a acabar con su madre. Luego se pusieron en movimiento, los guiaba Coyoshauqui. Iban bien robustecidos, ataviados, guarnecidos para la guerra. Se distribuyeron entre sí sus vestidos de papel, su anecoyot, sus brazaletes, sus colgajos de papel pintado. Se ataron campanillas en sus pantorrillas, las campanillas llamadas oyowali. Sus flechas tenían puntas barbadas. Luego se pusieron en movimiento, iban en orden, en fila, en ordenado escuadrón. Los guiaba Coyoshauqui, pero Cuauhitlicac subió enseguida a la montaña para hablar desde allí a Huitzilopochtli. Le dijo: ¡ya vienen! Huitzilopochtli le respondió: mira bien por dónde vienen. Dijo entonces Cuauhitlicac: vienen ya por Zompantitlán. Y una vez más, le dijo Huitzilopochtli: ¿por dónde vienen ya? Cuauhitlicac le respondió: vienen ya por Coaxalpa. Y de nuevo Huitzilopochtli preguntó a Cuauhitlicac: mira bien por dónde vienen. Enseguida lo contestó Cuauhitlicac: vienen por la cuesta de la montaña. Y todavía, una vez más, le dijo Huitzilopochtli: mira bien por dónde vienen. Entonces le dijo Cuauhitlicac: ya están en la cumbre, ya llegan, los viene guiando Coyoshauqui. En ese momento nació Huitzilopochtli. Se vistió sus atavíos, su escudo de plumas de águila, sus dardos, sus lanzadardos azul, el llamado lanzadardos de turquesa. Se pintó su rostro con franjas diagonales, con el color llamado pintura de niño. Sobre su cabeza colocó plumas finas. Se puso sus orejeras, y uno de sus pies, el izquierdo, era enjuto. Llevaba una sandalia cubierta de plumas, y sus 2 piernas y sus 2 brazos los llevaba pintados de azul. Y el llamado Tochancalqui puso fuego a la serpiente hecha de teas llamada Xucoatl, que obedecía a Huitzilopochtli. Luego con ella hirió a Coyoshauqui, le cortó la cabeza
la cual vino a quedar abandonada en la ladera de Coatepec, montaña de la serpiente. El cuerpo de Coyolxauhqui fue rodando hacia abajo, cayó hecho pedazos, por diversas partes cayeron sus manos, sus piernas, su cuerpo. Entonces Huitzilopochtli se irguió, persiguió a los 400 urianos, los fue acosando, los hizo dispersarse desde la cumbre del Coatepec, la montaña de la culebra. Y cuando los había seguido hasta el pie de la montaña, los persiguió, los acosó cual conejos en torno a la montaña. 4 veces los hizo dar vueltas. En vano trataban de hacer algo en contra de él, en vano se resolvían contra él. Al son de los cascabeles hacían golpear sus escudos. Nada pudieron hacer, nada pudieron lograr, con nada pudieron defenderse. Huitzilopochtli los acosó, los ahuyentó, los destrozó, los aniquiló, los anonadó. Y ni entonces los dejó. Continuaba persiguiéndolos, pero ellos mucho le rogaban y le decían: ¡basta ya! Pero Huitzilopochtli no se contentó con esto. Con fuerza se ensañaba contra ellos, los perseguía. Solo unos cuantos pudieron escapar de su presencia, pudieron librarse de sus manos, porque se dirigieron hacia el sur, se llaman 400 urianos, los pocos que escaparon de las manos de Huitzilopochtli. Y cuando Huitzilopochtli les hubo dado muerte, cuando hubo dado salida a su ira, les quitó sus atavíos, sus adornos, su anecollo, se los puso, se los apropió, los incorporó a su destino, hizo de ellos sus propias insignias, y este Huitzilopochtli, según se decía, era un portento, porque con solo una pluma fina que cayó en el vientre de su madre Coatlicue, fue concebido. Nadie apareció jamás como su padre. A él lo veneraban los mexicas, le hacían sacrificios, lo honraban y servían, y Huitzilopochtli recompensaba a quien así obraba, y su culto fue tomado de allí, de Coatepec, la montaña de la serpiente, como se practicaba desde los tiempos antiguos.